Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, probar los espíritus. No crean, amigos, que esto tiene que ver con esas cosas extrañas como las que vemos a veces por la televisión. ¿A qué me refiero con esto de probar los espíritus? Amigos, estoy hablando de probar el verdadero trasfondo de las circunstancias, el verdadero trasfondo de las personas, el verdadero trasfondo de cosas que oímos. Este es un concepto de la Biblia, la necesidad de probar los espíritus. Lo dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, amigos, que leo para ustedes. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Mire qué definición más clara de lo que es probar los espíritus. Reitero la lectura. No les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Está diciendo no que vivamos de manera sospechosa y maliciosa, pero está diciendo que vivamos de una manera no tan confiada, que no seamos tan ingenuos. Y amigos, no confundamos ingenuidad con sencillez de corazón, ingenuidad con inocencia. La Biblia dice que debemos de ser inocentes para el mal. ¿Qué es la inocencia para el mal? Que nunca he probado eso y nunca lo voy a probar, así es que no sé, soy inocente, no sé lo que es meter las manos en ese asunto. Pero ingenuidad es completamente otra cosa. Y la Biblia nos advierte que no seamos ingenuos y que hagamos lo siguiente: en principio, no creer a todos los que afirman hablar de parte de Dios, y dos, que pongamos a prueba el espíritu en esa persona, el espíritu en esas palabras, el espíritu en esa propuesta, el espíritu en esa oferta. Así es que queda debidamente demostrado que la Biblia definitivamente sí nos habla de nuestra responsabilidad de probar los espíritus. La gran pregunta a continuación, ¿no es cierto? ¿Cómo probar el fondo espiritual de situaciones y aún de personas? ¿Cómo probar los espíritus, lugares que frecuentamos, relaciones que tenemos, intercambio, interacción, comunión que nos permitimos con distintos ambientes y distintas personas? ¿Cómo probar el fondo espiritual de situaciones y personas? Atención a las respuestas a continuación. Hazte la siguiente pregunta: ¿te alejan o acercan a Dios? Esta es una pregunta sencilla, parece simple y no es, solo es sencilla en su forma de presentarse. ¿Te alejan o acercan a Dios estas supuestas voces, estas opiniones, estos criterios, estas, entre comillas, teologías, esta palabra profética? ¿Te acerca o te aleja de Dios? Al final, esa palabra te va a ubicar en la centralidad del señorío de Cristo, en la centralidad de la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, o por el contrario te alejará del señorío de Cristo, te llevará a hacer tu propia voluntad, te apartará del propósito de Dios para tu vida. Es la primera pregunta que hay que hacerse: ¿te aleja o acercan a Dios? Segunda pregunta que debes hacerte para responder a la interrogante: ¿cómo probar el fondo espiritual de situaciones y personas? Atención a esto. De nuevo otra pregunta: ¿te alejan o acercan a la voluntad de Dios? La primera interrogante es: ¿te alejan o acercan a Dios? Ahora es de una manera más específica: ¿te acercan o alejan en lo que respecta a la voluntad de Dios? Amigos, es bien fácil para nosotros, aún nosotros los cristianos, confundir nuestro deseo con el deseo de Dios, nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Tenemos por lo general esta norma, si se le puede llamar así,
y es una norma espuria. Y es, si me agrada, es de Dios. Si me desagrada, no puede ser de Dios. Si me gusta, es de Dios. Si me disgusta, no puede ser de Dios. Pero amigos, ¿cuántas veces la voluntad de Dios nos coloca en una situación de absoluto disgusto para nosotros? Algo que absolutamente no queremos. Y es la voluntad de Dios que nos tiene ahí. Y cuántas veces aquello fue tan grato, tan enteramente satisfactorio, y no fue nada más que Sansón recostado en las piernas de Dalila y ella cortándole los cabellos de su unción. No, amigos, olvidémonos de esa idea de que si nos agrada es de Dios, si nos desagrada no es de Dios, que si nos gusta es de Dios, si nos disgusta no es de Dios. Definitivamente no. Preguntémonos, yo digo que con más seriedad, preguntémonos, yo digo que con un sentido de responsabilidad, ¿esto me aleja o me acerca a la voluntad de Dios? De nuevo sobre la pregunta, ¿cómo probar el fondo espiritual de situaciones y personas? Tercera pregunta que habrá que hacerse para responder a esa pregunta capital. ¿Estimulan tu ambición carnal? ¿Qué son los deseos de la carne? Amigos, según la Biblia, los deseos de la carne son los deseos de la naturaleza pecaminosa del ser humano. ¿Cuáles son esos deseos carnales? Deseos sexuales, desmesurados o fuera de contexto, deseo por todo lo que te atrae en términos de placer, todo lo que te sacia y no te sacia, definitivamente, todo lo que según tú te va a saciar y que no es nada más que estímulos que tú recibes de algún lado para tu naturaleza carnal. Amigos, Dios nos dio deseos, peticiones que nos hace el cuerpo, que nos hace la mente, cosas que nos figuramos, que quisiéramos tener, que quisiéramos lograr, que quisiéramos hacer, pero mucho de eso está en el ámbito de la carnalidad humana. La carne, según el concepto bíblico por excelencia, debe estar sujeta al espíritu. Dice la Biblia que los que siembran para su carne, de su carne cosecharán corrupción. Entonces, amigos, preguntémonos, cuando estemos frente a una supuesta cosa ahí que nos parece bien, probemos el espíritu de eso, sea en una persona, en una conversación, en un ofrecimiento, en un lugar donde estemos, probemos el espíritu de eso. Y preguntémonos, ¿esto está de alguna manera estimulando mi ambición carnal o estimula mi parte espiritual? También la ambición carnal puede ser tener cosas materiales, dinero, y ya una vez activada la ambición carnal habrá que conseguir ese dinero al costo que sea, sin importar qué cosas se agravien, qué cosas se afecten. Cuánta supuesta acción de mejorar, de prosperar en la vida, de progresar, no tienen nada más que el motor de la ambición carnal de las personas. Es que, amigos, la idea bíblica es que Dios nos lleve a la prosperidad, no nuestra ambición carnal. Número 4, ¿cómo probar el fondo espiritual de situaciones y personas? Pregúntate, en vez de dar luz, ¿genera eso tinieblas y confusión? Mire, hay algo que está bien claro en la Biblia. Dice que el Dios de la Biblia no es un Dios de confusión, de desorden. San Pablo lo explicó así en una de sus cartas. Entonces, si eso está trayendo desarreglo en tu vida, si eso está trayendo desorden en tu vida, caos, anarquía, confusión, entonces eso te dice que tiene un mal fondo, que tiene una mala esencia, que tiene un mal espíritu. Porque si es de Dios no te puede traer confusión, porque si es de Dios no te puede traer dispersión en tu vida,
Porque si es de Dios no te puede traer desarreglo. ¿Cómo te pones a creer? Por ejemplo, si hablamos de matrimonio, la Biblia dice el marido aquí, la mujer allá, los hijos acá. Ese es el orden de Dios. Pero si eso te trae un desarreglo en esa situación puesta por Dios, entonces no puedes ser un buen espíritu. O si para lograr aquel avance en tu oficina, para lograr méritos delante de tu jefe o delante del sistema, necesitas mentir, poner tu firma en una cosa que es un fraude, una falsedad. O sea, ¿qué te dice eso? Si te produce ese desarreglo espiritual y moral, no puede ser de Dios. De ahí la pregunta, en vez de dar luz, ¿genera tinieblas y confusión esta situación? Y número 5, con lo que cierro, ¿cómo probar el fondo espiritual de situaciones y personas? Inflaman tu orgullo y llevan a la altivez. Ya se sabe que Satanás es el padre del orgullo, de la altivez. Satanás, siendo alguien importante en la corte celestial, se puso altivo y quiso ser más de lo que era y tener más de lo que tenía. Fue expulsado de la corte celestial. Ninguna persona, y mira que esto es importante no solo para juzgar en tu propia persona, sino para discernir en quienes te rodean. Si tú te encuentras por ahí a alguien que es todo altivez, a alguien que es solo orgullo, esta persona ya tiene una asociación con el maligno. Porque a Satanás en la Biblia se le describe de dos maneras. Uno es el padre de la mentira. Y dos, Satanás es el padre del orgullo, la soberbia y la altivez. La primera forma de altivez que se encuentra en el recuento bíblico es la altivez de Satanás. Mucho antes de la creación, Satanás fue expulsado de la corte celestial por soberbia, orgullo y altivez. Entonces, si tú ves a alguien que se mueve con demasiada soberbia, tú ya sabes con quién está vinculado. Al probar ese espíritu te das cuenta que esa altivez y esa soberbia no está vinculada con el Espíritu de Dios. Entonces, amigos, leí en la introducción en primera carta de Juan capítulo 4, verso 1. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. En base de esta escritura, amigos, hemos trabajado con esta interrogante. ¿Cómo probar entonces el fondo espiritual de situaciones y personas? Hazte las siguientes preguntas para probar los espíritus. 1, ¿te alejan o acercan a Dios? 2, ¿te alejan o acercan expresamente a la voluntad de Dios? 3, ¿estimulan tu ambición carnal? Es decir, ¿te degrada eso moralmente? 4, en vez de impartirte luz, esto te trae tinieblas y trae confusión a tu vida, a tu persona. Y 5, finalmente, inflaman tu orgullo y llevan estas voces, estas propuestas, estas personas, te llevan a la altivez, a la soberbia, al orgullo. Amigos, con esto cierro el tema. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Probar los espíritus.